Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Aprendedores. Soy Andrés Silva y en este espacio busco compartir con ustedes aprendizajes de líderes a quienes admiro, para ofrecerles herramientas que puedan aplicar a sus desafíos personales y profesionales. En un mundo que cambia a una velocidad que no tiene precedentes, necesitamos aprender al menos al mismo tiempo en el que el contexto lo hace. No olvidemos que el aprendizaje es el recurso que tiene la inteligencia humana para adaptarse a la realidad y resolver los desafíos que allí se presentan. Aprendedores es una iniciativa impulsada por Okara, la empresa a través de la cual facilitamos procesos de evolución personal y organizacional integrando soluciones de vanguardia. Somos un equipo conformado por profesionales de múltiples disciplinas que acompaña a personas y a organizaciones a dar las mejores respuestas posibles a los desafíos de un contexto cada vez más complejo. Yo creo que el gran pendiente es que yo creo que es demostrar el talento creativo paraguayo, ¿verdad? Creo que hay demasiado talento local y creo que ese es el gran pendiente. O sea, ¿cómo hacemos para que el mundo se dé cuenta del talento que hay en Paraguay, ¿verdad? No solo en la publicidad, digo, en múltiples aspectos de la industria creativa, no solo de la publicidad, ¿verdad? Y creo que ahí es donde nosotros podemos, esta parte de este segundo tiempo, voy a concentrarme más en ayudar a que no soy yo el que tengo el talento, sino los que tienen el talento puedan conseguir ese reconocimiento, ¿verdad? Y es un poco tomando nuestra experiencia de perseguir el CANE, cómo puede haber otros CANES para otras industrias o cómo puede haber otros lugares donde entre muchos también lleguemos a cierto reconocimiento, porque eso va a hacer que las próximas generaciones estén más inspiradas a dedicarse a esto, a querer vivir capaz de sus ideas, capaz de querer vivir de las industrias creativas y no quedarnos tanto en una sociedad tan tradicional como la que anteriormente veníamos siendo, ¿verdad? Camilo, bienvenido a Aprendedores, este nuevo podcast que estamos impulsando desde Okara. Bueno, un honor realmente tenerte acá porque más allá de la admiración que te tengo en términos profesionales también, bueno, un gran cariño como amigo en ese otro ámbito de la vida. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un placer siempre conversar contigo. Así que ojalá que esta conversación sirva para más personas. Camilo, la idea es, bueno, compartir aprendizajes, compartir reflexiones de una charla emergente que no hay nada muy preparado. Y la invitación, bueno, un poco tal vez a volver ahora inicialmente a tus orígenes, aquel adolescente que tenía un grupo punk, tengo fotos y todo. Está esa foto buenísima. Este, bueno, contar un poco cómo fue que arrancaste, digamos, con todas estas inquietudes vinculadas a lo creativo. ¿Dónde aparece el mundo de las ideas y la creatividad en la vida de Camilo? Bueno, yo vengo de una familia muy tradicional, ¿verdad? La mitad de mi familia son abogados y la otra mitad son médicos, ¿verdad? Entonces, eso es un poco el mundo en el cual viví, me crié, ¿verdad? Cuando estaba terminando un poco el colegio, estaba un poco inquieto, ¿verdad? De saber qué iba a seguir y demás. Inclusive yo empiezo como que me aburría un poco leer mucho, ¿verdad? Entonces ahí como que descarté ya derecho, ¿verdad? Que era como la carrera principal. Y medicina no tenía una vocación, ¿verdad? Y también tenía como muy presente también el tiempo que demandaba la medicina y sobre todo el tiempo que después se transformaba en un tiempo de ausencia en momentos importantes de así. Entonces yo decía, no, puta, que está buenísima la vocación, pero te perdés de un montón de cosas, ¿verdad? Entonces como que no, en mi adolescencia como que descarté también la medicina y empecé a estudiar, o sea, me decidí a estudiar economía, porque con los números era como más fácil, ¿verdad? Me decidí tarde a estudiar y entonces dije, eh, cuando me voy a inscribir, no había más lugar en la católica, ni había más lugar en la nacional, y había un cupo en la nacional, pero en Paraguarí, ¿verdad?
Y entonces eran como tres amigos que nos inscribimos tarde, ¿verdad? Y dijimos, "Y vamos a Paraguarí, ¿qué? Vamos a estudiar ahí, vamos a hacer el cursillo y una vez que ingresar nos mudamos. Entonces nos vamos a Paraguarí, alquilamos una casa en Paraguarí y fue genial el cursillo, ingresamos, fueron 3 o 4 meses súper divertidos. Pero al ingresar, yo dije, ah, no, esto no es lo que me gusta. O sea, terminé, ingresé y ya estaba dentro de la facultad y dije, no, no, no es lo que me gusta. Y ahí empezó como una búsqueda de hacia dónde quería ir, ¿verdad? Entonces, no tenía muy claro el qué, ¿verdad? Pero siempre, siempre como fui como muy curioso, muy de tener como el concepto de esponja, ¿verdad? De nutrirte de muchas cosas que pasan al mismo tiempo, ¿verdad? Y estaba como mucho mirando también un poco las tendencias y todo eso. Eh, y creo que esa curiosidad también por lo nuevo y por todo, se abrió la carrera de marketing y publicidad y era como la primer promoción y dije, esto puede ser, ¿verdad? Y ahí como que sin mucho conocimiento también de a dónde me iba a llevar, está, arranquemos acá. Y ahí empezó un poco la búsqueda, ¿verdad? Camilo, ¿y cómo fue tomado esto por tu familia? Y bien, vamos a decir, no, no tan bien, ¿verdad? Porque, bueno, en ese que me decidí tarde, también evidentemente me dijeron así, eh, tenés que empezar a trabajar ya, ¿verdad? O sea, ya deja de joder la bola, empezar a laburar. Y como iba a seguir economía, entonces conseguí laburo en un banco, ¿verdad? Eh, y estaba todo bien el banco, ¿verdad? Pero yo dije, después cuando terminé, yo me puse una meta y trabajé un año en un banco, ¿verdad? Un año completito, que yo nomás me puse la meta, nadie me dijo que he laburado un año. Yo como para decir, también para decir a mi familia, mira, mira acá, laburé un año acá y como, ya está, listo, no es esto. Odiaba ponerme la corbata, boludo. Hasta ahora no me sé hacer el mismo la corbata, o sea, eso es para mí así y así tengo como un rechazo a hacerme el mismo la corbata. Entonces, cumplí un año de laburo que era así súper denso, me iba en micro, me quedaba dormido, todo el quilombo de laburo, del primer laburo. Laburaba en un lugar que se llamaba como el back office, ¿verdad? Que era un lugar que no tenía ni una ventana. Entonces era así, entrar a las 8:30 y salir a las 5 de la tarde sin vos saber qué puta pasa afuera, ¿verdad? Y, hijo, ya dije, no, 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 esto no puedo estar acá. Digo, aguanté un año, aguanté sí con nada. Y ahí la familia la ven después, cuando vieron eso, ven cómo yo, que me liberaron el, bueno, dale, salí a buscar lo que quiera más o menos. Ya. ¿Sos el número cuánto de cuántos hermanos? Nosotros somos 5 hermanos, yo soy el número 4 de los 5 hermanos, ¿verdad? Entonces, mi hermano mayor es abogado, ¿verdad? Entonces también hay toda una presión ahí, ¿verdad? De los abogados, de los médicos, de todo, pero bueno, después ya se fue liberando por suerte de eso, y ahí empezó a haber un apoyo también de buscar un poco qué es realmente lo que me gustaba hacer, ¿verdad? ¿Y la publicidad cuándo aparece? ¿Cómo aparece? O sea, más allá del estudio de marketing. Después del banco, ¿para dónde fuiste? Bueno, después del banco empecé a buscar trabajo, ¿verdad? Y a buscar trabajo que tengan que ver más un poco con lo que me gustaba, ¿verdad? Y ahí, en esa época, estaban instalados en Paraguay sellos discográficos, ¿verdad? Ujú. Y habían como 3 o 4 sellos discográficos. Por suerte, yo le conocía a Julio Juan del Puerto, que le conocía de la noche, de la música, ¿verdad? Y me dijo, ¿no querés probar acá? Y me voy. Y un poco mi trabajo en ese sello, que era BMG, era escuchar los discos que llegaban, los discos nuevos y seleccionar, este disco va a funcionar mejor en tal radio, este disco es más para esta radio. Y me llegaban los discos, los pósters, todo, ¿verdad? Y mi trabajo era seleccionar por radio, llevar a las radios y como convencerle a los locutores, mira, esto es lo que va a pegar, porque sí, mostrarle, hacerle escuchar. Y ahí empezó como mi relación también con los medios, ¿verdad? Empezar a entender un poco la parte de atrás de cómo funcionaba eso. Lo mismo en las disquerías, imagínate, en esa época yo llevaba y armábamos como, le decía, che, poné este disco en tu vidriera porque este es el disco que te van a pedir ahora todo, ¿no? Y ahí empezó mi relación con la publicidad y con el mundo de los medios, de vuelta con las tendencias y demás, ¿verdad? Mi oficina, después de estar en el back office, era una oficina en el piso 8 de un edificio que se veía al río.
y escuchaba música todo el día. Y dije, esto es lo mío, acá es donde quiero estar. Y bueno, fue genial el paso por BMG. Después de eso, ahí cuando ya empecé a hablar con esta gente y con los medios, surgió una oportunidad en una agencia justamente de publicidad que se llamaba Bilbao Jonan Rubicam. Y Bilbao era como el lugar donde trabajar si estabas en este mundo en ese momento en Paraguay. Era Bilbao también tenía una productora que se llamaba Alta Producciones. En Alta Producciones en un momento trabajaron Paz Encina, Richard Gareaga, Y fue Juan, como la cuna del mundo audiovisual acá en Paraguay. Juan Catana, trabajaban todos, la agencia tenía muy buenas cuentas, trabajaban a un nivel, tenía mucho contacto también internacionales. Entonces era como el lugar. Tuve una oportunidad ahí, me voy a una entrevista con Álvaro y me pregunta más o menos qué es lo que me gustaría hacer. Y yo le digo, bueno, lo que me gustaría hacer, me explica más el funcionamiento. Ya conocía un poco más sobre cómo trabajar la publicidad. Yo le digo, a mí, lo que me gusta hacer más es escribir. No tengo la capacidad del diseño. Me dice, bueno, entonces vos tenés que ser redactor, pero ahora no tenemos oportunidad de trabajo en redacción. Me dice, tenemos oportunidad de trabajo en ejecutivo de cuentas. Y bueno, le digo yo, vale, arranquemos por ahí. Después, cuando surja la oportunidad, me voy mudando o si no, me quedo, no sé. Yo quería empezar nomás a trabajar también ahí. Y Álvaro dice, dale, empezás. Y empecé a laburar ahí. Y ahí también es un poco donde nos cruzamos laboralmente con mis socios, ¿verdad? Con Rodrigo y con Laucha. Bilbao tenía como módulos de trabajo. Y justo yo caigo en el módulo donde estaban ellos dos, ¿verdad? Laucha era toda una inminencia de la publicidad. Rodrigo estaba como arrancando también ya dentro de esto como diseñador. Yo entro ahí como asistente de asistente de asistente, más o menos. Esa es mi carrera. Entro súper bien, buena onda. Y empiezo como a relacionarme. Me acuerdo que la primera semana de laburo, para ubicarnos nomás en el tiempo y las tecnologías, íbamos a grabar o sea, estábamos grabando un comercial de una marca de cerveza, de Pilsen, y el comercial se terminaba de hacer en Buenos Aires, ¿verdad? Entonces, me llama y me llama Álvaro, me dice, Camilo, ¿vos qué tenés que hacer mañana, pasado y pasado? No, nada, ¿no? Y era básicamente, bueno, necesitamos que lleves un cassette a Buenos Aires. ¿Por qué no me envías por mail, verdad? Iba a ser la respuesta de hoy. Imagínate. Y sí, por supuesto que puedo hacerlo. Como, bueno, hay que grabar la locución a Arturo Rubín, que era el locutor, grabar en un cassette y llevar el cassette lo más rápido posible, porque estábamos atrasados en el vuelo de tal hora a Buenos Aires y le entregaba a la productora. Y yo iba a estar ya, no sé qué me dice él. Bueno, listo, me voy, hago eso, me voy así me voy como para ir y venir básicamente, ¿verdad? Yo era todavía asistente de cuentas, grabamos, llego a Buenos Aires con un cassette, que era todo lo que tenía que hacer, llego a la productora y entrego el cassette, y estaba ahí, y me dice, ¿y te querés quedar a ver? Y sí, claro, o sea, yo casi como que entregué el cassette y ya volví a Asunción, ¿verdad? Y me quedo a ver, ¿verdad? Y empiezan a editar el comercial, ahí veo como la sala de edición, toda la edición, le ponen el audio, mega comercial, no sé qué. Y ya tenían como un primer corte del comercial. Dice, vamos a ver el primer corte. Y muestran el primer corte y empiezan a opinar, ¿verdad? Y a mí había algo que no me gustaba. Y fui cara dura y dije, che, ¿por qué no arranca por acá y no por allá? Así? Y todos me miraban como, ¿quién te pidió opinión? Básicamente, ¿verdad? La primera. Y después como que el editor me dice, ¿no sabes qué puede ser? Me dice. Y prueba, ¿verdad? Prueba ese cambio, así que era un cambio mínimo, ¿verdad? Y quedó mejor. Y ahí como que Álvaro me miró y así como, como que a partir de ahí empezó otra relación, ¿verdad? O sea, De tan joven ya saliendo del molde, Camilo. Ahora, quiero quedarme en una cosita ahí yendo, digamos, al tema de la etapa familiar y ese proceso del joven saliendo de sus estudios secundarios, que tiene que buscar su vocación, elegir una carrera en una familia tradicional. ¿Qué aprendizajes poder rescatar de ese proceso hoy como padre de 4 hijos, algunos de ellos ya adolescentes? ¿Qué harías diferente?
¿Qué rescatás de esa etapa y de ese proceso en particular, Camilo? Yo lo primero que digo es, si no hay una vocación real, es no apurar los tiempos, ¿verdad? Eso es como, porque como que al salir del colegio, tener un tiempo de exploración, ¿verdad? Yo eso sería como un consejo, ¿verdad? Explorar un poco, salir un poco al mundo, ver un poco qué es lo que está pasando, porque recién al terminar el colegio vos empezás a realmente a adquirir una conciencia mayor de tu futuro, de todo. O sea, si es que no tenés una vocación así, como digo, hay personas que ya nacen con la vocación de quiero ser arquitecto, Ujú. quiero ser médico. Y si no es tan marcada esa vocación, yo invertiría el tiempo en una exploración, ¿verdad? En una exploración más libre, más ver un poco qué es lo que está pasando, ¿verdad? O sea, sí o sí, esa exploración es fundamental para que después vayas encontrando lo que realmente te gusta, ¿verdad? ¿Tu hijo mayor qué edad tiene? Mi hijo mayor tiene 17 años. Porque ya está empezando a aparecer esa ansiedad o no tanto, Camilo, ¿eh? Como, Ya aparece esa ansiedad y yo justamente le dije esto, no vas a empezar a estudiar nada el primer año, va un ujú. año a tratar de viajar un poco, a tratar de tomar cursos más pequeños, de ver si es realmente esto lo que te gusta o no, empezar a probar un poco de cosas para después tomar ya una decisión si ya, esto es un poco. Y sobre todo, Camilo, porque en nuestra época el aprendizaje, digamos, la universidad era bajo la idea o el precepto que uno estudiaba aquello para lo cual se iba a dedicar toda la vida. Hoy ya es una cuestión constante, digamos, que exige una actualización permanente, ¿verdad? Claro, eso, hoy es una plataforma, ¿verdad? O sea, me voy a mover más o menos en este mundo, ¿verdad? No es tanto así, solamente esto es lo que voy a hacer toda mi vida, sino este es el espacio donde quiero estar, o este espacio es donde me voy a mover el resto de mi vida, pero no es me encasillo en una carrera, ¿verdad? Este es el área que me gustaría estar, más o menos. Eso es un poco como yo lo veo, ¿sí? Volvamos al punto ahora en el que Álvaro Bilbao empieza a mirarte a vos en Buenos Aires de una manera diferente. ¿Qué cambia y qué pasa a partir de ahí? Y bueno, a partir de ahí empezamos a sumarnos al equipo creativo de la agencia, ¿verdad? Casi como que nos mimaba mucho Álvaro. Yo siempre tengo mucha gratitud hacia Álvaro, ¿verdad? Por esa confianza que tuvo hacia nosotros. Y tenía confianza también, ¿verdad? O sea, había más allá de que vio que por ahí había un poco de talento, había también mucha relación de confianza, ¿verdad? Entonces eso también facilitaba mucho las cosas. Y empezamos a tomar otro tipo de proyectos, a tomar otro tipo de responsabilidades, a crecer un poco. eh, y eso nos hizo crecer muy rápidamente a nivel profesional, ¿verdad? Con todos los aciertos y con todos los errores que pudimos ir teniendo por el camino, ¿verdad? Eh, Después, casi como que en el mejor momento, la agencia se cierra, ¿verdad? Por un problema que tuvo la agencia. eh, y fue un momento así Bueno, fue un muy, boom, fue algo muy significativo eso que ocurrió, digamos, en el mercado local, ¿verdad? súper significativo en el mercado local y para nuestra historia y para mi historia personal fue un Ujú. momento así que realmente como que marca todo el resto del camino el cierre de Bilbao, ¿verdad? Cuando se cierra la agencia, nosotros nos quedamos sin trabajo, ¿verdad? Éramos fanáticos de donde estábamos trabajando, entonces como que teníamos una primera barrera de no irnos a otro lugar porque nosotros nos gustaba el lugar donde estábamos, ¿verdad? Entonces Para como, una lealtad. Ujú. claro, y se cierra tu club y me voy a jugar a otro club, no juego más casi, es como, ¿verdad? Ujú. Esa era como la primera reacción, ¿verdad? Entonces, eh, estábamos trabajando y fuimos casi los últimos en abandonar, creo, la oficina, con un montón de quilombo alrededor y todo lo que fue eso. Eh, y como nosotros, todos los que trabajaban ahí se quedaban sin trabajo. Y me acuerdo que hubo una reunión donde un poco todos los que éramos como más cercanos nos juntamos, ¿verdad? Y hablar un poco del futuro, qué vamos a hacer todos, ¿verdad? Éramos como 20 personas. Y ahí empiezan a surgir nuevos emprendimientos, ¿verdad? Entonces dice, yo voy a abrir algo, uno dice, yo voy a abrir otro, como tres emprendimientos de nuevas agencias que se crean a partir del cierre de Bilbao, ¿verdad? Y ahí, como se elige como en un partido de fútbol, te va a decir, bueno, vení vos conmigo, vos conmigo, vos conmigo, vos conmigo.
Y a mí, a Rodrigo, nadie no nos eligió, básicamente, en todos los equipos, ¿verdad? Y viste que siempre eligen, cuando vos elegís el primero el mejor, después el segundo peor, y vas eligiendo hasta que te queda el último, y ni en el último lugar nos eligieron, así que nos quedamos sin trabajo y sin ser elegidos para esos proyectos, y ahí dijimos, bueno, ya que estamos los dos últimos, y teníamos un cliente que nos pedía cosas que teníamos que terminar, que era que la atendíamos también en Bilbao, le dijimos, dale, vamos, probemos, te vamos a hacer, nosotros te terminamos el trabajo y te cobramos esto, y ahí un poco arranca la idea de trabajar un poco juntos, ¿verdad? Y trabajar solos también, ¿verdad? Éramos bastante jóvenes también, o sea, nuestra única experiencia en publicidad fue en Bilbao, ¿verdad? No tuvimos otra experiencia así en una agencia. Y empezó como un estudio de diseño, ¿verdad? Un estudio de diseño que Que se llamaba arrancó como un tiempo. Juanes y Waverlem. ¿Eh? Oh, Juanes y Waverland, ¿verdad? En esa época, el Agulla y Bachetti, que eran como la agencia de referencia del mundo sí. publicitario, en realidad el mundo publicitario estaba como los apellidos eran lo más importante. ¿Estamos hablando Y de qué año, nosotros, Camilo? ¿Estamos hablando de qué año? hijo, no, y hace 22 años, a ver, hace 22 años más o menos, hace 2020, por ahí. En el Eh, 2000. Sí. En el 2000, claro, en el 2000, perdón, claro, en el 2000, en el 2000. Esa era la época de los apellidos en la publicidad y nosotros no sé quién nos creía para poner nuestro apellido también en la publicidad y sin ser muy creativos pusimos ese nombre como el estudio y arrancó como un estudio de diseño, ¿verdad? Haciendo algunos trabajos publicitarios, algunas tarjetitas de 15, algunas invitaciones para boliche, un trabajo muy liviano, te voy a decir, sin tanto horario, sin tanto estructura, éramos dos personas. Y así fueron los primeros tiempos, ¿verdad? Eso también después no teníamos el mismo nivel de salario que cuando trabajamos en Bilbao, ¿verdad? Era más difícil todo. Y ahí empiezan otra vez todas las dudas, ¿verdad? Tus amigos, tus compañeros ya todos trabajando mejor, ¿verdad? Capaz en algún puesto más importante y vos empezando un proyecto que no tenía idea si va a tener futuro o no y diciendo, puta, estoy acá laburando todo el día y no es que gano nada de plata y ¿por qué nomás no me voy a laburar a otro lugar y dejo esta idea de crear mi propia cosa para irme a trabajar a cualquier otra agencia, a cualquier otra empresa? En mi familia me seguían apoyando, pero ya era también así, che, para hasta acá nomás, no había tanta. Todavía no existía la cultura emprendedora en ese momento así tan marcada, ¿no? No, no, para nada. Entonces, fue difícil, muy difícil ese inicio. Fueron como 2 años así de, de lucharla, pelearla. En esos 2 años, después el otro emprendimiento, que un poco era donde estaba Laucha, también como que se disuelve. Entonces ahí Laucha dice, che, ahora que se disolvió el otro, ¿me puedo sumar a usted? Y yo le dije, ¿por qué no le dijiste eso al comienzo? Pero bueno, no importa. Ujú. Y ahí se suma, ¿verdad? Y ahí también ya no podíamos más llamarnos Juanes, Waverland and Arce, porque ya era así demasiado estudio jurídico. Entonces dijimos, bueno, vamos a crear como un nombre. Surge la idea de Oniria ahí en el camino de crear un nombre, ya de sumarse un tercer socio, ¿verdad? Eh, y arranca ahí la historia de Oniria como tal, como Oniria, donde también con un poquitito más empezamos a agarrar un par de clientes, ¿verdad? Y los clientes como que nos fueron marcando la formalidad también del trabajo, ¿verdad? Y también la exigencia, ¿verdad? Entonces empezamos a trabajar con algunas radios, también por esa cercanía con la música que te contaba al inicio, Laucha también músico, y hacerle como las campañas a las radios. Y nos marcaba mucho el tiempo de entregar las campañas. Entonces, había que trabajar, ¿verdad? O sea, había que entregar con tiempo, ya era como un poquito más serio el trabajo que ser un estudio de diseño, era un poquito más libre, ¿verdad? Y eso lo fue formando, ¿verdad? Y así, entonces, y teníamos como una cultura, ¿verdad? De creatividad. eh, y esa libertad creo que se transmitió también un poco en esa cultura de creatividad, porque las ideas no, eran como más libres, ¿verdad? Eran como más osadas también, ¿verdad? En eso, ¿verdad? Entonces,
se empezó a ver una creatividad un poco distinta de lo que pasaba por ahí en el medio en ese momento, ¿verdad? Y eso empezó a llamar la atención primero de las radios, que eran las radios que tenían como un perfil más rock and pop, otro tipo de Ujú. radios que tenían también un perfil más transgresor, vamos a decir, ¿verdad? Y esa frescura llamó la atención de otras marcas que eran más importantes, más grandes. Para algo te sirvió el periodo punk, ¿eh? Y para algo sirvió ahí el periodo punk. Yo creo que el periodo punk es genial. Siempre yo digo, nosotros fuimos el único grupo punk que tuvimos producción de fotos, pero nunca tocamos. O sea, hicimos, Quedó, hicimos toda la parte publicitaria ya antes de quedó tocar. la tapa. Sí, muy bueno. Tocamos una vez y casi nos mataron y después nunca más tocamos. Entonces dijimos, Me imagino. Sí, Camilo, y mirándole desde los ojos de la persona que sos hoy, a ese joven que estaba arrancando, ¿qué le dirías con todo este camino que transitaste, habiendo llegado tan lejos, a ese joven a ese Camilo que estaba arrancando en ese momento? ah, a ver, yo creo que eh, mucho del desafío de todo este tiempo fue que nosotros fuimos muy empíricos, ¿verdad? O sea, no tuvimos mucho aprendizaje, tuvimos una sola experiencia de trabajo en el rubro, ¿verdad? Y entonces después fuimos creciendo mucho a los golpes, ¿verdad? Equivocándonos muchísimo por el camino. Entonces, yo creo que ahí siempre, por ahí bueno, hubiese sido mejor un poco más de experiencia, ¿verdad? En algunos casos, ¿verdad? Tener alguna experiencia más para tener alguna visibilidad más. Eh, También creo que nos hubiese servido mucho también salir un poco más afuera, ¿verdad? O sea, tener alguna experiencia más internacional. Tuvimos un par, pero por ahí un poco más prolongada también creo que hubiese sido mejor. Esas dos cosas. Después el resto creo que hace a la esencia de por qué somos así, de también cómo esos mismos golpes y esos errores hicieron que nos formemos de una forma y no de otra. ¿Te acordás de Esto alguno en mismo, particular? ¿Te acordás de algún golpe así que te haya marcado y que haya sido importante para vos? nosotros trabajábamos para Condor, que tenía la marca Mercedes-Benz, ¿verdad? Y trabajábamos en un trabajo de diseño para ellos. Y le hacíamos todos los años unos calendarios, ¿verdad? Que el calendario en esa época era así, del calendario de poner en la gomería, en los Ujú. talleres, en todo, pero era de Condor lindo, ¿verdad? O sea, súper bien lindo. Eh, y era como el elemento de marketing de Condor, ¿verdad? Y eran mega producciones de fotos, súper impresiones gigantes, casi calendario Pirelli, pero nivel paraguayo, ¿verdad? Hicimos un año, salió perfecto, el siguiente año nos jugamos más, hicimos una producción de fotos locales, nunca se había hecho fotos para autos Mercedes en Paraguay. Genial, el diseño está genial, todo, imprimimos 5.000 calendarios de Cóndor y los primeros entregan y le llevamos al, al cliente, ¿verdad? Y felices nosotros y después a las 2 horas nos llama, Camilo, tenemos un problema. ¿Qué pasó? La fecha del cumpleaños del dueño de Cóndor estaba duplicado en el calendario. O sea, creo que eran, no sé, 13 de diciembre, era 13 de diciembre, o sea, estaba 2 veces. No, dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y ahí teníamos dos opciones. Una era decirle, bueno, tu error fue que no controle y esto es lo que tenés y cambiar con lápiz, o otro era asumir el error y ver cómo solucionar ese problema, ¿verdad? Y entonces, eso era toda la rentabilidad de todo el año de la oficina y seguramente del año siguiente también, más o menos, ¿verdad? Entonces, pagar de vuelta la reimpresión de todo eso. Pero dijimos, dale, este es un error nuestro, tenemos que asumir esto, ¿verdad? Nos fuimos, hablamos con la imprenta, le explicamos el problema, le dijimos fue un error, que necesitábamos pagarle en 200 cuotas, pero necesitábamos reimprimir de vuelta todo. Nos fuimos al cliente, vimos la cara del cliente, le explicamos al dueño, nos equivocamos, hicimos esto mal, no se controló bien, nosotros vamos a asumir el costo. Tomamos una postura de hacer lo correcto, te voy a decir, y de dar la cara y hacer lo que teníamos que hacer. Y fue muy bueno, porque el cliente no, como que tomó también la postura, inclusive reconoció una parte, no tuvimos que pagar todo, nos aseguró mucho más trabajo por delante. Con la imprenta también generamos una muy buena relación, entonces
como para pagar la cuota, la misma imprenta nos daba más trabajo a nosotros, entonces así ganamos otros clientes también a través de la imprenta, o sea que en el fin, esa situación realmente como que fue muy positiva al final para todos, ¿verdad? Yo me acuerdo que en ese periodo yo trabajaba también en publicidad en Didi Vinidam, era ejecutivo de cuenta y ya se venía hablando de ustedes y aparece este tridente en la escena hasta que, bueno, lastimosamente un hecho terrible, Laucha, ¿verdad? Termina partiendo de esta vida y creo que ese fue otro gran punto de inflexión, Camilo. ¿Qué representó ese momento la partida de Laucha para vos, para ustedes? Y bueno, nosotros veníamos así en un momento muy, muy interesante de la agencia, ¿verdad? Siempre como entre tres, ahí como un balance de todo, ¿verdad? De los pensamientos, de todo. Veníamos con muchísima hambre, ganas, no empezaban a salir las cosas, no empezábamos a destacar nacionalmente y también internacionalmente. Veníamos a mil, ¿verdad? Eso era un poco, la verdad que estábamos muy, muy bien. Y después de ese golpe fue, hijo de puta, mandar toda la puta, ¿qué hacemos ahora, verdad? O sea, con qué energía seguimos, verdad? Eso fue un poco... yo me acuerdo que la oficina en ese momento quedaba como cerca de mi casa, y yo me iba caminando a la oficina y me iba caminando, caminando, llegaba enfrente de la oficina y me daba vuelta y volvía otra vez caminando, caminando a mi casa, o sea, y eso me pasó un millón de veces, ¿verdad? Entonces, era, puta, ¿de dónde sacamos la fuerza? Y no solo para nosotros mismos, sino para todo el equipo también, ¿verdad? Entonces, eso era un poco lo que nos pasaba. Entonces, eh, y después tuvimos que luchar contra el dolor, contra toda la mierda de preguntarnos por qué puta pasan estas cosas, hasta después de decir, bueno, ¿qué hacemos, verdad? Y ahí empezó un periodo así de un millón de cambios de pruebas, de esto, de buscar muchas cosas que de alguna manera restablezca esas ganas, ¿verdad? Y ese hambre que teníamos de, antes que pase esto, ¿verdad? Entonces, un momento durísimo, no sé cuánto, no me acuerdo cuánto tiempo nos duró pasar de vuelta de eso, a empezar de vuelta a tener sueños. Oniria fue un mundo, o sea, siempre nosotros dimos como el estado ideal de los sueños, ¿verdad? Ese es como la traducción de lo que es Oniria. Entonces siempre era un lugar donde nos íbamos a cumplir nuestros sueños, ¿verdad? Eso más o menos, ¿verdad? Y de repente como que te quedas sin sueño, ¿verdad? Entonces encontrar un sueño y ese sueño para que sea compartido por todos y que ese sueño nos movilice y nos genere las ganas que te tiene que generar un lugar para irte y para poder dar lo mejor de vos y que realmente sucedan las cosas, ¿verdad? Ese tiempo tuvimos que buscar eso, tuvimos que buscar de dónde nacía esa inspiración y creo que el día a día, el trabajo, como que nos volvieron a enamorar las ideas y eso fue un poco el motor, yo creo que nos hizo volver a tener el hambre que tendríamos que tener en ese momento, ¿verdad? Y a partir de ahí arranca esta dupla tan significativa para el mercado de la publicidad paraguaya, ¿verdad? Con el gran Rodrigo Iberlen. Eh, Ya, ¿eh? así, ahí arranca la dupla y ahí en esa búsqueda que te decía de los sueños y demás, es que nosotros también empezamos a buscar esta alianza internacional, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros logramos una alianza internacional con TBWA, que es como una red internacional de agencias, y eso nos dio un sustento en conocimientos, en herramientas, todo eso que no tuvimos por haber trabajado solo en un lugar, como que al aliarnos a ellos lo adquirimos así aceleradamente en 6 meses, vamos a decir. Y eso no, Ahora, Camilo, en ese momento habían varias, entiendo yo, agencias en Paraguay que tenían alianzas con agencias internacionales, pero creo que ustedes fueron los primeros que empezaron a proyectar el tener éxitos y reconocimientos a nivel internacional, los Cannes, por ejemplo. ¿Cómo fue eso y qué le lleva a un paraguayo, ¿verdad? Que estamos tan acostumbrados a pensar acá en esta isla rodeada de tierra, como decía Roa, a trascender esa frontera y qué implicó ese desafío para ustedes? bueno,
cuando nace Oniria, ¿verdad? Nosotros empezamos, ya por el problema también que tuvo Bilbao, ¿verdad? No nos quedaba otra que el negocio publicitario siempre fue dominado por el negocio de los medios, de la compra y venta de espacios en medios. Entonces, eso era como el negocio, ¿verdad? Cuando nosotros nacemos, nosotros no teníamos ese negocio y todos los medios Ujú. cerraron las cuentas para nuevos emprendimientos, ¿verdad? Entonces, nosotros nacemos vendiendo creatividad, ¿verdad? La creatividad era, en ese momento, como que se daba gratis por la compra de medios, ¿verdad? Eso era como cobraban la agencia, cobraban un porcentaje sobre tu inversión de medios y entonces ahí iba la campaña creativa. Y nosotros empezamos a vender creatividad, ¿verdad? Un concepto nuevo, súper difícil dentro del mercado, eh, pero era del área donde nosotros veníamos también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vendemos creatividad cuando los otros no te venden tanto? Era como difícil posicionar ese concepto. Después, por suerte, ese concepto fue evolucionando, cambiando, y no solo en Paraguay, sino en el mundo también, ¿verdad? Y entonces con ese chip, ya desde el inicio nuestro, porque el mercado nos llevó a eso, nosotros siempre decíamos que nuestro gran valor es el valor de las ideas que tenemos, ¿verdad? Eso es lo que, el aporte que nosotros podemos dar. Cuando salimos a buscar la alianza internacional, como las primeras 10 puertas nos dijeron que no, porque el tamaño del negocio en Paraguay es diminuto comparado con los otros mercados, entonces era como que no nos interesa, no nos interesa. Y ahí nosotros empezamos a decir, en realidad nuestro aporte, más allá del aporte económico que podemos dar, es un aporte de una mirada de un lugar completamente distinto, ¿verdad? Como Paraguay. Y justamente el valor de las ideas que nosotros podemos traer a la mesa desde un lugar así. Y mostrábamos un poco de los trabajos que hacíamos. Entonces nosotros empezamos a buscar festivales o lugares donde de alguna manera se avale nuestra calidad de trabajo a través de las ideas. Por eso es todo este, como nosotros empezamos a buscar dónde nosotros podemos demostrar de que somos buenos, local e internacionalmente, en las ideas, que es el lugar donde nosotros creíamos que teníamos el valor, y ahí encontramos que los festivales era el lugar donde podíamos mostrar el nivel donde estábamos, ¿verdad? Entonces, en esa búsqueda empezamos a buscar festivales que participar, y ahí es donde empezamos a tener ciertos reconocimientos, ¿verdad? Y eso nos hace también que la red de BWA nos diga, ok, ¿verdad? O sea, nosotros entramos a la red con la promesa de aportar ideas, ¿verdad? No tanto aportar negocios, ¿verdad? Y eso fue un poco el camino y en esa búsqueda también es que nos ponemos la meta de Cannes, ¿verdad? Nosotros nos ponemos la meta de Cannes, nos tardó 8 años después de lograr la meta, ¿verdad? O sea, durante 8 años perseguimos eso y fueron 7 años de fracaso y un año de llegar a la meta, ¿verdad? Que parecía lo inalcanzable para nuestra industria creativa, ¿eh? Era inalcanzable y yo me acuerdo, y ahora justo que es el fin de año, siempre en todas las fiestas de fin de año decíamos, y el año que viene vamos a ver a Cannes y poner, imagínate, todo el cuarto año, ya está, ya está, no llegamos, no digan más eso porque o era Jetta o no sé, no vamos a llegar nunca, al quinto año de vuelta lo mismo, al sexto año de vuelta lo mismo. Y fueron, Se cortó la... ¿vale? Bueno, tuvimos un pequeño corte en la comunicación, pero estabas hablando, Camilo, que venía la promesa todos los años en la fiesta de fin de año de que se venía al Cannes, ¿verdad? Durante 7 años. Y sí, y era como, ya está, no llegamos más, pongámonos otra meta, busquemos ya otro lugar, ¿verdad? Pero más allá de que no sé si era tanto una obsesión, sino era poner la bandera en un lugar que nunca nadie puso la bandera. Eso era nuestro objetivo, era llegar a lugares que nunca nadie antes llegó, ¿verdad? Y en ese viaje fuimos llegando a muchísimos lugares ya bastante lejanos, inexplorados. O sea, ese viaje nos llevó a mejorar internamente muchísimo, a exigirnos muchísimo más, a mirar el mercado como el mundo, ¿verdad? Y compararnos no solamente localmente, sino estar súper actualizado con la última campaña que se lanzaba en Nueva Zelanda, como la última campaña que se lanzaba en España, en todo el mundo. Y entonces nos llevó un poco a eso, ¿verdad? A mirar el mundo, ¿verdad? Era como la utopía
que parecía inalcanzable, pero finalmente te permitía moverte, ¿verdad? Sí, así mismo era ese sueño lejano que también nosotros decimos que si era un sueño más cercano, capaz que no nos dejaba en un mercado más gato, vamos a decir, ¿verdad? Más lineal, ¿verdad? Pero como era muy lejano, el esfuerzo tenía que ser grande para llegar, ¿verdad? Entonces, tuvimos que hacer un montón de cosas, como digo, lo que más nos sirvió es, es abrir la cabeza al mundo, ¿verdad? O sea, entender un poco cómo funciona todo, empezar a consumir todo lo que se está haciendo en simultáneo y con tanta cosa al mismo tiempo, ¿verdad? También cómo mantenernos otra vez dentro de las tendencias, cómo mantenernos vigentes también. Y eso Y en un mercado que suele ser bastante conservador, ¿verdad? ¿O no? todo eso desde Paraguay, ¿verdad? En un mercado ultra conservador, donde también por ahí en ese momento los clientes eh, no apostaban tanto por la creatividad o por las ideas, ¿verdad? Entonces, Famoso realmente agrandame el logo. y era como todo mucho más difícil, ¿verdad? Mucho más difícil, ¿verdad? Entonces nosotros, y otra vez, eso que todos estos festivales y demás eh, son una inversión de plata también importante, ¿verdad? O sea, no es solamente el querer ir, sino también hay que invertir en poder participar, en poder quedar seleccionado y otras cosas. Entonces, también era una apuesta no solamente de decir, sino también una apuesta real de querer llegar, ¿verdad? Hasta que llegó y se cumplió la utopía. ¿Cómo fue ese momento, Camilo? Bueno, y para llegar o sea, tuvimos que hacer algo que nosotros sí me contamos que fue muy interesante, que nosotros decíamos que nos costaba mucho llegar al Festival de Cannes por los precios, por todo, pero yo en un día agarro un diario y veo una noticia que decía Rediex va a apoyar las exportaciones no tradicionales, ¿verdad? Y ahí yo digo, esta es la nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros queremos exportar creatividad y esa es una exportación no tradicional. Entonces pido una reunión y le cuento la idea a Reyes y me dicen, no me entendieron, ¿verdad? Claramente no entendieron un poco del camino hasta que después me voy a una segunda, entendí más o menos la lógica y le expliqué, ¿verdad? Cómo la carne se va a Nuga, los zapatos se van a la feria de no sé dónde, la creatividad se va a una feria que es el Festival de Cannes y ahí es donde si nosotros nos va bien, se nos van a abrir puertas y demás para poder exportar la creatividad, que es el fin de la participación en estas ferias, ¿verdad? Y tuvimos el apoyo de Rediex después de esa aplicación, ¿verdad? Y ahí pudimos irnos físicamente al Festival de Cannes. Porque antes nosotros enviábamos nomás nuestras piezas y o sea, se envían y nunca no habíamos ido físicamente. Y nos pudimos ir por 3 años, ¿verdad? Entonces el primer año que nos fuimos, tuvimos un finalista, ¿verdad? Y nosotros ahí dijimos, ya llegamos, esto es lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida. Y cuando quedamos solo como finalistas, fue la decepción más grande del mundo, porque encima dijimos, encima que viajamos, somos finalistas, este es el año que se nos da todo, todo, todo. Pero ahí también, estando allá, entendimos también un montón de otras cosas que si no hubiésemos ido nunca íbamos a entender tampoco. Entonces fue un súper aprendizaje para nosotros poder irnos, estar, compartir con la gente, entender cómo es toda la industria más, ¿verdad? Más allá de solamente enviar. Eh, y el segundo año, después de ese finalista el primer año, el segundo año sí ya se dio y ahí pudimos viajar de vuelta y ganamos los 3 primeros leones, tuvimos un montón de finalistas y es impresionante, ¿verdad? Es como yo digo, a partir de ahí, el primer año nosotros llegábamos, el festival tiene como 10 calles, vamos a decir, ¿verdad? Y nosotros llegábamos a la calle 1 y calle 2. Nunca lo supimos que en la calle 3 y 4 seguía el festival porque nadie nos invitó a irnos a la calle 3 y 4, ¿verdad? Entonces, qué lindo, hasta acá nomás llegamos nosotros, ¿verdad? Entonces, después cuando una vez que ganás es como que también entendés toda la amplitud, ¿verdad? Y sí, las puertas se abren de otra forma y los contactos también son otro tipo de contactos. Las marcas también, hay una confianza, sobre todo con las marcas multinacionales y demás, de decir, bueno, si estos tuvieron este reconocimiento, ya tienen capaz un nivel para trabajar con nosotros y se empezaron a dar
cierto tipo de movidas que sí, que nos ayudaron bastante a exportar creatividad, nos ayudaron a seguir profesionalizándonos dentro de la red también. Eso fue un súper premio para todos nosotros, porque la importancia que la red nos empezó a dar a partir de eso hasta hoy fue completamente distinta, ¿verdad? O sea, al haber llegado ahí, la red también como que ya nos puso en un lugar distinto. Fue como una validación del talento creativo local. Eso fue. ¿Te acordás cuál fue la pieza con la que ganaron el primer Canet? La pieza con la que ganamos fue una acción que hicimos para UNICEF, que se llamaba No Name Match, que era el partido sin nombres, era para las eliminatorias del Mundial, ¿verdad? Y era una de esas ideas que siempre yo digo que son increíbles, ¿verdad? Porque es una idea que se hace en vivo, ¿verdad? Y tiene todos los riesgos para que una idea se haga en vivo, ¿verdad? Que puede o salir todo bien o puede salir todo mal al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces no hay tanta previsibilidad en la idea, ¿verdad? Y esos riesgos son lo que justamente siempre decimos, si la idea no corre ciertos riesgos, es muy posible que pase completamente desapercibida, es muy posible, ¿verdad? Si la idea no corre ciertos riesgos, puede pasar eso. Entonces, al tener ciertos riesgos, bueno, y era una idea donde los que transmitían el partido de fútbol, los primeros minutos transmitían el partido de fútbol sin decir los nombres de los jugadores, ¿verdad? Decían solamente los números y era para incentivar a que los políticos en esa época incluyan en sus políticas de gobierno la inscripción de los niños en los primeros años, ¿verdad? Era como una manera de ejercer una presión pública, social y que el tema esté en conversación, ¿verdad? Eso era un poco como el objetivo de la campaña, lo cual se logró porque después todos los candidatos firmaron los acuerdos con UNICEF, ¿verdad? Entonces, una campaña que generó una conversación que tuvo un impacto, pero otra vez tuvo sus resultados reales, que fue que esa política pública se incluyó en todos los programas de gobierno, ¿verdad? Ahora, Camilo, aquí hay una pregunta tal vez un poco, no sé si incómoda, pero ¿cómo medir desde un rol como el tuyo hasta dónde uno está trabajando para el premio o hasta dónde uno está trabajando para el cliente? ¿Cómo encontrar ese equilibrio? Porque no pasa solamente en la publicidad, pasa en la arquitectura, en muchas otras disciplinas donde hay una línea muy fina entre estas dos tensiones. No, yo creo que no se trabaja para el premio, ¿verdad? Yo creo que lo que se trabaja es para diferenciarte, para hacer algo distinto todo el tiempo, para hacer algo original todo el tiempo, para hacer algo que no te quedes en lo mismo, ¿verdad? Y los premios lo que hacen es, de alguna manera, te validan esa exploración, ¿verdad? O incluso en algunos casos marcan el camino hacia donde se está yendo la industria, ¿verdad? Para que la exploración siga hacia allá, ¿verdad? No creo que el trabajo sea directamente para el premio, sino el premio es una consecuencia de esa búsqueda de diferenciación, esa búsqueda de ser un poco más originales. Eh, Pasa por ahí, ¿verdad? Porque vos querés hacer un trabajo distinto, querés hacer un trabajo original, querés hacer un trabajo que se premie finalmente, ¿verdad? Pero no estás trabajando para el premio, estás trabajando para el cliente, con esas premisas, ¿verdad? Clarísimo. Clarísimo. Camilo, otro elemento importante es, bueno, en tu historia, digamos, en esta famosa dupla, Juanes, Waverlen, Waver, Juanes, ¿qué aprendizaje poder rescatar de lo que implica llevar una relación de socios, casi como un matrimonio, entre dos personalidades como la de ustedes? ¿Verdad? Los conozco bien a los dos. Hay mucho camino andado y me imagino que tampoco habrá sido tan sencillo, ¿verdad? Sí, es súper complejo. Hay mucho por recorrer. Creo que tiene mucho de encontrar cada uno su espacio y dar también la confianza a cada uno en ese espacio. Eso para mí es clave, ¿verdad? De que cada uno, eh, de tener puntos en común, ¿verdad? Por más a veces pocos, pero tener puntos en común, ¿verdad? De perseguir ciertas cosas que sean que unan, ¿verdad? Más allá de objetivos, para ahí tener ciertos valores, otras cosas en común, ¿verdad? Que hacen que las cosas duren, ¿verdad? La confianza,
y la confianza en que uno está haciendo bien algo en el lugar donde está, ¿verdad? Creo que eso es lo principal, ¿verdad? Camilo, y llega este momento en el que el universo empieza a expandirse, aparece ICOM. Bueno, volviendo, Camilo, con unos problemas ahí de conexión, pero nos quedamos en la parte de, bueno, decíamos, más allá de Oniria, empieza a expandirse ese universo. Eh, ¿Cómo surge esto de ICON, las nuevas iniciativas, Viento Sur, Brandon, todas estas otras empresas satélites que empiezan a expandir, digamos, este universo que crearon? Bueno, nosotros creo que desde el inicio fuimos como teníamos ese espíritu, o tenemos ahora ese espíritu emprendedor, ¿verdad? Y un poco el no quedarnos solo con lo que con lo que ya teníamos, ¿verdad? Nos hizo explorar otros caminos, ¿verdad? Y en esa exploración también la industria publicitaria, la industria de las ideas fue pasando o sigue pasando por una transformación constante, ¿verdad? Y eso hace que tu propia empresa tenga que transformarse, pero que también tengas que tener nuevas herramientas, nuevas habilidades mucho más específicas, ¿verdad? Y en esas nuevas habilidades mucho más específicas donde nosotros veíamos también oportunidades de ir generando estos satélites, ¿verdad? Que después se convierten en mundos propios, con vida propia, ¿verdad? Pero inicialmente eran como unos satélites, pero hoy cada uno ya es un mundo propio y así es que nace Brandon primero como una agencia de diseño y de branding, un trabajo que lo hacíamos en la agencia, pero no en los tiempos ni en el proceso que era necesario encarar un trabajo de branding, entonces ahí vimos una oportunidad. También nace un poco Viento Sur con la misma lógica, ¿verdad? De trabajo más que tengan que ver con relaciones públicas y así van naciendo los otros emprendimientos y también un poco abriéndonos nosotros a un trabajo más colaborativo, ¿verdad? O sea, creemos nosotros mucho en el tema de la colaboración y en el tema de... Y ahí es donde nace ICON primero como una red de colaboración principalmente, que era así, juntémonos entre todos lo que más o menos estamos pensando cosas distintas de distintos rubros, no importa, pero que tenemos algunas cosas en común. Y ahí es donde inicialmente la idea de Icon era como eso, una red de colaboración y que después se va transformando con el tiempo, va evolucionando como todo, ¿verdad? Hoy Icon es más como un holding de empresas donde la red de colaboración ya se quedó establecida por suerte, pero Icon tiene como concentrada hoy las acciones en el holding de las empresas, ¿no? ¿Cuántas son en total ahora? Y ahora tenemos Viento Sur, Oniria, Brandon, IN y 23. ¿Cuántas quedaron por el camino? Uf, quedaron un montón por el camino, muchos errores en el camino, como todo, ¿verdad? Pero siempre sacando aprendizaje, ¿verdad? Desde empresas, desde medios de comunicación, desde productos, desde bares, desde un montón de cosas que quisimos emprender por el camino y se fueron quedando. Y ahora estamos con esta. Seguramente en un futuro van a quedar otras o van a nacer también otras, ¿verdad? Creo que ese espíritu de emprender y de seguir creando cosas, ojalá que nunca pare, ¿verdad? Que es un poco lo que nos trajo hasta acá también, ¿verdad? Ahora, para los que nos escuchan y están con esta intención de como que expandirse, diversificarse, digamos, ya a partir de un negocio exitoso, ¿qué recomendaciones haría desde tu aprendizaje, Camilo? Y lo clave son las personas, ¿verdad? O sea, yo creo que nosotros siempre fuimos creciendo asociándonos con personas claves que lideran los otros emprendimientos, ¿verdad? Entonces, eh, entender quién realmente, quiénes van a ser los que van a liderar esos proyectos, cuáles son las personas que van a poder liderar los demás proyectos. Para mí esa es la clave. O sea, si no tenemos los líderes claves para cada uno de los proyectos, es muy difícil que funcionen los proyectos, porque cada uno otra vez está en sus cosas y el tiempo que por ahí le podemos dedicar cada vez se nos hace es más escaso. Entonces, tener las personas claves es lo más importante. Imagino que eso también habrá representado un desafío
a nivel de las capacidades organizacionales, ¿verdad? O técnicas que hay que desarrollar. Y cambió muchísimo, ¿verdad? O sea, y más con la pandemia, ni qué decir, ¿verdad? La forma en cómo trabajamos, ¿no? Entonces eso, naturalmente la evolución no empujó a un cambio, ¿verdad? Y nosotros, estando en una industria de constante cambio y de innovación, ¿verdad? También no podemos quedarnos como atrás en eso, ¿verdad? Entonces, eh, y tiene muchísimo por cambiar todavía, ¿verdad? Muchísimo por cambiar, ¿verdad? O sea, Y la Camilo, industria publicitaria. y post Sí, pandemia, ¿qué es lo que quedó post pandemia finalmente como prácticas nuevas, como aprendizaje adquirido, ¿verdad? Ustedes estaban en esa gran nave ahí en Textilia, con la lógica del office, una oficina compartida. Después fueron a un formato, digamos, remoto, con una pequeña oficina. Pero más allá, digamos, del espacio físico, ¿qué quedó post pandemia como estas nuevas prácticas? bueno, yo creo que la optimización del tiempo, ¿verdad? Creo que es como lo más importante, ¿verdad? O sea, y esa optimización del tiempo es donde soy más efectivo, ¿verdad? Si soy más efectivo trabajando desde mi casa o soy más efectivo trabajando en la oficina, o donde me siento más cómodo, donde tengo una producción donde realmente eh, eh, sea más efectiva, ¿verdad? También hay un aprendizaje en los bloques de tiempo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros empezamos a darnos cuenta ahora, ¿verdad? Capaz nosotros en trabajos más, ¿no? Sí, puede ser más administrativos o más... eh, los bloques de tiempo son más cortos, ¿verdad? Entonces, tenemos una lógica de tiempo de pasar de una reunión a una reunión, ¿verdad? Y de 40 minutos o de un minuto o de una hora. Y manejamos nuestra lógica de tiempo por ese tipo de bloques de tiempo, ¿verdad? De una hora, ¿verdad? Pero en un proceso creativo necesitamos bloques de tiempo más amplios, ¿verdad? Entonces, para que nosotros nos metamos en un proceso creativo y para empezar a desarrollar una idea, y por lo menos necesitamos unas 4 horas, ¿verdad? Ese es el mínimo de tiempo. Entonces, desde que leo el brief y empiezo a tener las primeras ideas y empiezo a explorar un poco más y empiezo a ver un poco todo, y empiezo a profundizar un poco y capaz que las primeras puntas interesantes recién vengan a la tercera hora, a la cuarta hora. Entonces, los bloques de tiempo en los procesos creativos son más de medios días, te voy a decir, no tanto de bloques más cortos, ¿verdad? Y entonces, a veces en la dinámica post-pandemia de reuniones todo el tiempo, no, esos bloques tampoco nos fuimos respetando tanto. Y ahora empezamos a entender esta lógica de bloques de tiempo y de tiempo de concentración que necesitamos para sacar un buen trabajo creativo después de un proceso, ¿verdad? Y en relación a tu propio proceso creativo, Camilo, ¿en qué instancia estás? ¿Dónde estás parado hoy? ¿Seguís digamos, como que el mismo proceso de siempre o percibís hoy que hay algún cambio en esa disciplina? Yo, nosotros, no es el mismo proceso de siempre, no, para nada el mismo proceso de siempre, ahora hay múltiples procesos, ¿verdad? O sea, no hay un solo proceso, eso es lo que yo siento, ¿verdad? Entonces, nosotros implementamos un proceso en la pandemia que se llama One Hour Brief, que es una hora de brief, y es un grupo de WhatsApp, donde durante una hora se compartimos ideas sin ningún filtro. Y ese es el proceso. Y salen ideas geniales, como a veces no sale nada también, ¿verdad? Después tenemos el otro proceso donde me voy una semana a San Bernardino y tampoco sale ninguna idea a veces, ¿verdad? Entonces, hay múltiples procesos, o el equipo se reúne 3 días en un lugar. Creo que la riqueza está en no tener un solo proceso también, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se ejercita un poquitito más todo, ¿verdad? Siempre, siempre es un poco la sensibilidad tener la sensibilidad de lo que está pasando, ¿verdad? Tanto a nivel local como a nivel regional, global, de todo, ¿verdad? O sea, lo que está pasando ahora en la calle, lo que la gente habla, lo que la gente escucha, lo que la gente come, lo que la gente ve, lo que la gente conversa después de un asado en un lugar, ¿verdad? O sea, siempre decimos, para crear algo es muy difícil crear solamente atrás de una computadora en un barrio Trinidad, que estar en contacto con la gente, conversar con la gente, sentirlo un poco. La empatía creativa es así el gran valor
de, de la creatividad y va a ser el gran valor de la creatividad por los próximos años, ¿verdad? Otto Scharmer de Teoría U plantea como una segunda etapa del proceso, justamente este proceso de inmersión, digamos, estar en contacto con los sistemas, con la realidad, pero el desafío de cómo hacer eso eh, poniendo en pausa nuestros lentes, poniendo en pausa nuestras creencias, ¿verdad? Pero sí, sí, el estar mucho más conectado con el terreno. ¿Y qué se viene, Camilo, para la industria creativa, para la industria de la publicidad? ¿Cuáles son las tendencias que visualizas en este universo? Yo lo que visualizo es que, se amplían justamente los universos narrativos, ¿verdad? Nosotros antes teníamos como, primero tuvimos la radio, la prensa, la televisión, eran un universo donde vos podías contar una historia, ¿verdad? Y hoy esos universos se multiplicaron, ¿verdad? Entonces tenés múltiples universos narrativos, ¿verdad? Desde un podcast hasta un videojuego, hasta una serie, hasta una película. Entonces creo en realidad nuestro negocio va a pasar por el negocio del entretenimiento, ¿verdad? O sea, cómo realmente nosotros logramos entretener a la gente con los valores de la marca o con lo que la gente hoy quiere, no solo con lo que yo le quiero decir, sino lo que la gente quiere recibir también. Hay que hacer ahí un equilibrio, ¿verdad? Pero creo que va a pasar mucho por convertirnos nosotros al negocio 100% del entretenimiento. Camilo, otro gran ámbito en esta característica multifacética del mundo de las ideas en el que está, ¿verdad? Es el ámbito político. Tanto vos como Eh, Rodrigo, bueno, no desde Oniria, pero de otras naves, fueron protagonistas clave de campañas importantes, muy relevantes para el país, que llevaron incluso a ganar espacios en la presidencia de la República. ¿Qué rescatás de ese mundo? ¿Cómo convivís? ¿Qué fue de diferente en relación a lo que hacías? eh, es una exploración muy, muy distinta, ¿verdad? Muy, muy distinto de todo lo que hacemos. En su momento, a mí me atraía mucho, primero cuando empecé a trabajar con el Club Cerro Porteño, ¿verdad? Del tema del poder de la masividad del mensaje, ¿verdad? Desde el emisor, ¿verdad? Entonces, cuando habla, en ese caso, cuando tiramos un tweet de Cerro Porteño, el impacto que puede generar eso, ¿verdad? Entonces, un poco atraído por esa comunicación popular masiva, muy masiva, ¿verdad? Es que me metí en eso. Es muy demandante, ¿verdad? Yo digo, yo soy así, hasta ahora vengo así, ¿verdad? Hago una campaña por un periodo, no hago porque como que te quema la cabeza, ¿verdad? Eso es lo que me pasó a mí, entonces no, necesitas como después descansar de eso, pero ahí se entiende mucho de la comunicación, los fundamentos de la comunicación muy popular y muy masiva. Es muy, en mi caso, el trabajo es muy inmersivo, o sea, meterme adentro para entender la lógica, cómo funciona, por qué funciona de esta forma, por qué no funciona de esta forma, por qué funciona estos simbolismos y no funcionan los otros simbolismos. Pasaba mucho por esa exploración, ¿verdad? Por conocer un poco más de eso, ¿verdad? Y tratar de con eso adquirir nuevas herramientas para otras ideas, ¿verdad? Pero me imagino que es un mundo que tiene otros códigos, ¿eh? No, no. Tiene otros códigos, son otros códigos de comunicación, son otros códigos de todo, ¿verdad? O sea, de tiempos, de dedicación, ¿verdad? Entonces, es distinto, es distinto. Hay gente que le gusta mucho hacer, a mí no es que me agrade tanto hacer, ¿verdad? O sea, cuando me meto a full, pero, pero me meto más movido por eso, ¿verdad? Por esa exploración de una comunicación masiva, simple, popular, entender ese trabajo cultural, social que hay por detrás también de los símbolos, de los colores, de las personas, de los liderazgos, un Camilo, poco por ahí. nosotros que somos de la misma generación estamos cada vez más cerca, estamos ya en la etapa de la mitad de nuestra vida. Ujú. A no ser de que hayan cambios tecnológicos, científicos importantes, estamos ahí. ¿Qué se viene para esta segunda mitad?
este segundo tiempo en la vida de Camilo Gómez? ¿Cómo te imaginas este siguiente tramo? Yo, tomando la analogía futbolística, ¿verdad? Creo que el primer tiempo corrimos muchísimo, ¿verdad? Y hicimos el desgaste en el primer tiempo, ¿verdad? Entonces, en este segundo tiempo me veo parando un poco más la pelota, entendiendo mejor cuándo correr y cuándo por ahí dejar que pase nomás enfrente, ¿verdad? Entender dónde dedicarle más energía que a otra, no correr por ahí todas las pelotas y correr solo la pelota que me interesa. Eh, pero seguir jugando con las mismas ganas, con la misma pasión, eso es fundamental, ¿verdad? O sea, y seguir teniendo las ganas de entrar a la cancha a jugar, ¿verdad? O sea, si no tenemos ganas de entrar a la cancha a jugar, es muy difícil, ¿verdad? Entonces yo creo que esas ganas vamos a seguir manteniendo. Yo desde mi lugar mantengo muchísimo las ganas de seguir pensando en ideas que sean transformadoras, eh, promoviendo también mucho la cultura creativa, no solamente de la agencia, sino de un colectivo, ¿verdad? Que siempre nosotros hablamos mucho que si no estamos apoyados de un colectivo de gente es muy difícil que funcionen las ideas, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Me imagino este segundo tiempo un poquitito más parando la pelota. Camilo, y vamos allá al final de los 90 minutos de juego, sabiendo que no hay alargues ni penales. Es difícil a veces pensar en ese momento en el que uno se va, pero si estuviese en ese último minuto, ¿qué no te gustaría o qué idea no te gustaría haber dejado pendiente? ¿Hay alguna idea, algún proyecto, algo que te haya dejado sin sueño? Tal vez, ¿verdad? Que dirías, bueno, no me puedo ir de este partido sin haber dejado esto pendiente. O dejando esto pendiente, mejor dicho. Yo, yo creo que el gran pendiente es que yo creo que es demostrar el talento creativo paraguayo, ¿verdad? Creo que hay demasiado talento local. Y creo que ese es el gran pendiente, o sea, ¿cómo hacemos para que el mundo se dé cuenta del talento que hay en Paraguay, ¿verdad? No solo en la publicidad, digo, en múltiples aspectos de la industria creativa, no solo de la publicidad, ¿verdad? Eh, y creo que ahí es donde nosotros podemos, esta parte de este segundo tiempo, voy a concentrarme más en ayudar a que no soy yo el que tengo el talento, sino los que tienen el talento puedan conseguir ese reconocimiento, ¿verdad? Y es un poco tomando nuestra experiencia de perseguir el CANE, cómo puede haber otros CANES para otras industrias o cómo puede haber otros lugares donde entre muchos también lleguemos a cierto reconocimiento, porque eso va a hacer que las próximas generaciones estén más inspiradas a dedicarse a esto, a querer vivir capaz de sus ideas, capaz de querer vivir de las industrias creativas y no quedarnos tanto en una sociedad tan tradicional como la que anteriormente veníamos siendo, ¿verdad? Sí, veo que en nuestro país todavía tenemos un desafío en esto de desarrollar ecosistemas, ¿verdad? Dejar de pensar tan desde el ombligo. Y no sé, si tomamos el ejemplo de la gastronomía en Perú, por ejemplo, un poco lo que cuenta Acurio, Gastón Acurio, ¿verdad? Este desafío de desarrollar ecosistemas. Así que qué bueno, Camilo, que por ahí esté orientada tu energía, porque creo que vas a aportar mucho. Y en medio de todo esto, Camilo, en medio de toda esta faceta de tantos desafíos profesionales, está también el Camilo, papá, esposo, amigo. ¿Cómo equilibras o cómo vivís? ¿Cuáles son tus recetas para el equilibrio entre la profesión y lo más personal? Bueno, ahí eso es todo un tema, el equilibrio, ¿verdad? Trato que el tiempo de calidad, ¿verdad? Eso es un poco lo que más trato de que suceda, ¿verdad? A veces no hay mucho tiempo, cuando hay tiempo que sea un tiempo de calidad, ¿verdad? Tratar de compartir también con mis hijos algunas pasiones que sean compartidas. Entonces, el fútbol, o otras cosas donde a los dos, a todos nos gusta, entonces ahí pasamos como tiempo de pasiones compartidas. También es súper súper lindo. Y nada, y encontrar esos momentos, ese tiempo de calidad también con la familia, con los amigos. Bueno, es un poco, a veces se vuelve difícil, pero
Pero nada, ¿Y cuando tenés se esté algún tip, dedicando. alguna práctica, tenés algún tip, alguna práctica, algo que hayas adquirido, digamos, como herramienta? Eh, a nivel, a ver, ¿qué puede ser? Sí, a nivel de pareja tengo un tip que creo que es muy interesante, que me dio un amigo que no, pero que está bueno, que es planificar por lo menos al año, a nivel familiar también, 3 viajes. De todo lo que pueden ser viajes al interior, donde sea, ¿verdad? Sí. Pero tener como 3 viajes, ¿verdad? Un viaje familiar, ¿verdad? Claramente con tus hijos, con todo, donde sea, un tiempo familiar así exclusivo, al campo, donde sea que pueda ir. Un viaje en pareja, ¿verdad? Solos, ¿verdad? También, que como y un viaje solo. Ah, mira, Entonces, eso como los 3 momentos así de equilibrio que entonces vos te puedas manejar, ¿verdad? Entonces, eso hace que de alguna manera tu equilibrio no esté tan desbalanceado, ¿verdad? ¿y qué dice Ana Silvia? ¿Está ok con eso? Con el viaje. Está ok. A veces el viaje solo complica un poco, pero está ok. Hay costos que hay que pagar por la Así salud. mismo. Buen tip, Camilo, buen tip. Vamos a tratar de aplicarlo. Yo estoy más o menos probando eso hace 2 años y doy fe que va bastante bien el resultado. Camilo, te considero un aprendedor. Creo que sos una persona que dejó ya muchas huellas para lo joven que todavía sos, huellas en todo sentido, marcaste un antes y un después en muchos de los caminos que transitaste. Me tocó también vivir ciertas locuras, ciertos emprendimientos contigo, así que soy testigo de tu trabajo, de tu calidad humana, de tu profesionalismo, así que un lujo tenerte acá en Aprendedores, Camilo. Realmente creo que amerita un segundo round en algún momento para profundizar sobre ciertos temas. Pero bueno, ahora antes de despedirnos, ¿qué otro mensaje te gustaría dejar para la gente que nos está escuchando, que seguramente estará muy atento, rescatando muchos aprendizajes de tu parte? Bueno, muchísimas gracias. Hay un concepto que me gusta mucho que es la belleza de lo impredecible, ¿verdad? Y creo que eso es una búsqueda que está buena tenerlo, ¿verdad? O sea, por ahí nosotros nos marcamos demasiadas metas rígidas, demasiados caminos rígidos, y eso nos ciega a ver otras cosas eh, que a veces aparecen, ¿verdad? Y cuando aparecen también darle la importancia cuando aparecen estas cosas, darle